Chicas, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la escolaridad del niño con discapacidad visual. Ese es el tema de nuestro día de hoy. Entonces, quiero con ello pues que iniciemos con un concepto claro frente a lo que es la discapacidad visual y cómo nosotros la articulamos en las aulas, ¿sí? En el proceso de aprendizaje de nuestros niños. Eso es lo que vamos a tratar puntualmente el día de hoy. Durante las sesiones que hemos venido manejando durante este crédito, hemos visto qué es la discapacidad visual, hemos visto por qué se genera la discapacidad visual, entre otros temas que nos han ido llevando hacia conocer el mundo de las personitas, de los seres humanos que poseen este tipo de discapacidad, ¿listo? Pero nos hemos ido centrando también en el trabajo que hacemos nosotros como docentes dentro de las aulas educativas. Y ese proceso lo vamos a ir complementando el día de hoy, ¿listo? La clase anterior, en el video anterior, hablábamos sobre la importancia del docente en el aula, qué debía hacer el docente. Aparte de ello, hablábamos de las relaciones espaciales, de todo lo que tiene que ver con la movilidad de las personas con discapacidad visual. Entonces, llevando esa línea, vamos hoy a conocer la escolaridad de los niños con este tipo de discapacidad. Vamos a ver qué debemos hacer nosotros los docentes, qué me deben hacer ustedes como futuras técnicas en atención a la primera infancia cuando estén desempeñando su papel docente dentro de las aulas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que hoy tratemos, que por favor pongamos mucha atención al video y que ya saben que dudas, preguntas o inquietudes que lleguen a surgir de la observación de este video, pues me la pueden hacer saber en nuestro grupo de WhatsApp, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con el tema, vamos a iniciar puntualmente conociendo qué hace el docente con un niño, con una persona, en este caso un niño, que son quienes nosotros vamos a estar en el proceso educativo, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a hablar de cómo se trabajaría en el aula con un alumno con discapacidad visual. Es importante que ustedes conozcan esto, ¿sí? Porque a veces simple y sencillamente se presentan los casos y nosotros como docentes no sabemos cómo actuar. Entonces, eso es lo que quiero que hoy tratemos, eso es lo que quiero que les quede muy claro, eso es lo que quiero que ustedes tengan en sus cabecitas cada una y en su corazón, muy importante, como les he dicho, porque no es solamente el hecho de conocer teorías, de conocer conceptos, de conocer qué debo hacer. Es también que dentro de mí, en mi corazón, haya un cambio, haya una postura reflexiva hacia el acompañamiento a los niños con cualquier tipo de discapacidad, ¿listo? Y que pues obviamente hagamos nuestro trabajo en las aulas de corazón. Y eso pues obviamente nos lleva a hacer un trabajo significativo. Entonces vamos a ver qué debemos hacer específicamente con un niño con discapacidad visual. En primer lugar, es importantísimo, es esencial establecer un vínculo desde lo personal y no desde el déficit. ¿Qué quiero decir con ello? Es importante, chicas, que ustedes con los niños que poseen este tipo de discapacidad, hay cosas que las vamos a generalizar, ustedes van a decir, bueno, también lo puedo trabajar con el resto de niños, tengan o no tengan una discapacidad, pero en este caso pues nos estamos yendo puntualmente hacia lo que corresponde a nuestro crédito, que es la discapacidad visual como tal, ¿listo? Entonces, cuando decimos que crear un vínculo desde lo personal y no desde el déficit, quiere decir que ustedes van a crear ese vínculo afectivo con los niños, que los niños sientan esa seguridad en ustedes, ¿sí? Que sientan esa compañía del docente, que se sientan seguros, que se sientan confiados. Eso es lo importante, ¿listo? Y ustedes van a confiar en los niños por sus capacidades que tienen y no por el déficit que ellos tienen, ¿listo? Ya que, como hemos hablado durante nuestras sesiones, los niños poseen otro tipo de habilidades que nosotros dentro del aula debemos ir forjando, debemos ir potencializando, ¿listo?
Como segundo lugar, es importantísimo reducir nuestras propias vacilaciones, nuestras propias inseguridades, por decirlo de esta forma. Me explico en este lugar, en este aspecto de la siguiente forma. Cuando nosotros entramos a trabajar con un niño con algún tipo de discapacidad, pues siempre va a surgir en nosotros de pronto alguna duda si lo voy a hacer bien, si mi trabajo realmente va a ser significativo para ese niño. Entonces ahí es lo que yo apunto en esta parte, que nosotros debemos dejar a un lado esas inseguridades de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los niños sienten lo que yo les estoy transmitiendo. Si yo les transmito inseguridad, ellos van a sentir esa inseguridad. Entonces por eso es importante que yo le transmita al niño tranquilidad, seguridad, confianza, que él sienta que la persona que está a su lado, aparte de ser su profesor, es esa persona que lo va a guiar, que lo va a acompañar, que lo va a ayudar, ¿sí? Que va a estar con él en el proceso. Entonces por esa parte, por ese aspecto quiero que quede eso claro. ¿Listo? Permitirle autonomía. Yo les he hablado y les he recalcado mucho esta parte, chicas. Yo les he dicho que ellos tienen otras habilidades que debemos potencializar. Al potencializar esas otras habilidades, yo tengo que generarle al niño autonomía. ¿Por qué? Porque yo voy a estar durante un tiempo como docente, ¿verdad? Pero ya después no voy a estar con él. Entonces lo que yo le enseñe en el tiempo que esté conmigo debe ir también encaminado hacia que el niño sienta seguridad y tranquilidad, y aparte de eso que aprenda a ser autónomo. ¿Listo? Que con sus otras capacidades aprenda la autonomía. ¿Listo? Eso es muy importante, eso tiene que ser clave en esta parte, en el trabajo que hacemos con los niños. Por otro lado, no debemos negar sus limitaciones. Sabemos que poseen su discapacidad, sabemos que esa discapacidad puede limitar algunas acciones, pero que yo puedo generarle otras alternativas al niño para su proceso de aprendizaje. ¿Listo? Algo muy importante que quiero tocar en esta parte es la atención a la diversidad en el aula. Súper importantísimo. En esta parte es importante entender que no se trata de elaborar programas paralelos al programa ordinario que se lleva dentro del aula de clase. Por el contrario, los profesores, ustedes, tienen que dar respuesta a las necesidades educativas que se presentan en el alumno, a las necesidades educativas especiales que se presentan en el alumno. ¿Listo? Y ahí hay que actuar desde la programación que hay en el aula para que cada alumno pueda realizar el aprendizaje al ritmo que vaya el estudiante. ¿Listo? No quiere decir que yo voy a me voy a ir porque si el niño trabaja despacio, yo lo voy a dejar trabajar despacio, no. Quiere decir que de acuerdo a la necesidad educativa especial que me presente ese niño o niña, yo tengo que ajustar mi plan educativo a esa necesidad que está presentando el niño en ese momento. ¿Listo? De eso es lo que trata en esta parte. Igualmente, no hay que descartar la opción de dar una adaptación individualizada al proceso. Lo que les quiero decir es eso, que obviamente yo tengo a un grupo de estudiantes, pero ese grupo de estudiantes, algunos me van a tener alguna necesidad educativa especial, en este caso la discapacidad visual. ¿Listo? Entonces mi programa educativo tiene que estar adaptado a ese niño o niña que presente esa discapacidad. Esto lo hacemos ya en el programa que se hace dentro del currículo del aula de clase. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Medida de acceso al currículo, que es lo que les estaba hablando. Entonces, la mayoría de las veces los alumnos con deficiencia visual requieren de medidas de acceso al currículo, es decir, requieren adaptaciones significativas al proceso del niño. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuál serían ese tipo de adaptaciones? En primer lugar, tenemos la adaptación de los medios personales y del entorno a sus características. Como segunda medida tenemos la modificación y previsión de las condiciones físicas que se vayan a necesitar, y en tercer lugar tenemos la adaptación y disponibilidad de los medios y materiales específicos ya elaborados.
En este caso, esos materiales que necesitamos para trabajar con los niños, pues sería el braille, sería las adaptaciones de los textos, serían que los cuentos o los libros fueran hablados para los niños, herramientas auxiliares no ópticas, ¿listo? Entonces, obviamente, el proceso educativo de ese niño con discapacidad visual obviamente va a tener que cambiar, ¿listo? Porque yo no le voy a poder dictar clase o impartir mi clase mejor a un niño con alguna discapacidad visual de la misma forma como se la imparto a un niño que no tenga discapacidad visual. Entonces, en esa parte quiero que tengamos claro eso, ¿listo? Estas adaptaciones que yo les digo no es solamente adaptaciones del docente, sino también son adaptaciones físicas, adaptaciones de materiales, adaptaciones de procesos educativos, todo es un conjunto. ¿Listo, chicas? Entonces, en esto quiero dejar claro esa parte. No es solamente el trabajo que van a hacer ustedes como docentes, sino también el trabajo que va a hacer la institución educativa donde ustedes están laborando, porque ellos también tienen una obligación. Entonces, de asignar una mejor adecuación del lugar donde está el niño, que los materiales sean mucho más accesibles para la discapacidad que presenta el niño, ¿sí? Entonces todo se tiene que ir adaptando de acuerdo a la necesidad, en este caso la necesidad de discapacidad visual, ¿listo? Va a entrar en esta parte un agente importantísimo en el proceso educativo y creo que ustedes ya cuando nombro esta parte no es solamente el trabajo que hacemos nosotros como docentes, sino es también el trabajo que hace papá y mamá, hermanos, es decir, la familia. La familia representa un papel muy importante y más en este caso. Entonces, como es un trabajo conjunto, la responsabilidad de nosotros como docentes está en formar y en informar a la familia. ¿Qué quiere decir con ello? En lo que respecta al papel de la familia, la información a los padres de familia debe incluir una exposición clara del problema y de sus orígenes para evitar sentimientos de culpa. A la vez, se deben presentar también las posibilidades del niño ofreciendo actividades para que la familia pueda realizar con el niño en el contexto familiar, que aprendan pues obviamente a relacionarse mucho mejor tanto los padres de familia con el niño, ¿listo? Esta parte es importantísima. Los padres conocen que su hijo posee esa discapacidad visual, pero ellos llevan al niño a esa institución educativa para que dentro de la institución educativa se haga un trabajo en conjunto. Entonces ahí es la importancia de ustedes ir informando a los padres de familia los avances, cómo ustedes están trabajando con el niño, qué cambios han visto, qué creen que se puede potencializar en la casa, ¿listo? Entonces esa parte es clarísima. Tengo unas ideas para que trabajemos dentro y fuera del aula con niños con discapacidad visual. ¿Listo? Entonces, a continuación les voy a dar algunas estrategias y sugerencias. En primer lugar, tenemos la metodología que vamos a utilizar. El aprendizaje debe ser muy vivencial para los niños en general, con o sin discapacidad, ¿listo? ¿Por qué? Porque ustedes saben que los niños en la etapa de la primera infancia aprenden mucho mejor a través de las experiencias vividas, a través de las experiencias que ellos recuerdan, ¿listo? Aprenden más mediante el juego, aprenden más mediante la interacción, aprenden más mediante ese proceso. Y si los niños aprenden así, pues obviamente nuestros niños con discapacidad visual también van a aprender de esa forma más significativa, ¿listo? En esta parte habrá que guiarles físicamente para que el niño llegue a ese aprendizaje. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Si voy a hacer un juego donde van a participar todos los compañeritos, pues yo como docente tengo que intervenir en el juego y ayudar al niño a movilizarse para que él pueda desarrollar el juego. ¿Listo? Entonces ahí el papel que nosotros cumplimos es fundamental en esta parte, es necesario y es muy activo en el proceso del niño. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. En el caso de las actividades,
en ocasiones pues tenemos nosotros actividades que son netamente visuales, entonces ahí está la adaptación que yo debo hacer teniendo en cuenta que tengo a un niño que posee una discapacidad visual. ¿Listo? Entonces, en esta parte, por ejemplo, yo voy a mostrarles a los niños unas imágenes para describir un cuento. Entonces les muestro las imágenes a los niños que pueden ver, pero ¿qué hago con los que no? ¿Qué hago con el niño que posee discapacidad visual? Entonces, las imágenes que yo les estoy mostrando al resto de niños, se las puedo colocar al niño que posee la discapacidad visual con relieve. ¿Listo? Ustedes saben que ellos el sentido del tacto lo tienen muy desarrollado, entonces de esa forma puedo hacer que el niño obtenga ese aprendizaje. ¿Listo? Entonces esto lo hago pues por medio de unas técnicas que más adelante, antes de terminar nuestro crédito, vamos a conocer cuáles son esas técnicas para este tipo de láminas en relieve. ¿Listo, chicas? Por otra parte tenemos la temporalización. En esta parte hablamos del carácter analítico de la exploración táctil. Conlleva un ritmo de aprendizaje más lento para ir explorando por parte los objetos hasta descubrir y poderlos conocer. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Si yo le quiero enseñar al niño el aula de clase donde él está, pues hago que el niño vaya tocando, hago que el niño vaya sintiendo el lugar donde él está. ¿Listo? ¿Dónde se escolarizan los niños con discapacidad visual? Entonces existen dos modalidades. Está el centro ordinario, que es donde pues está sin apoyo dentro o fuera de la clase. Y existen los centros específicos especializados en los que se ofrecen pues enseñanzas correspondientes al periodo de formación y que están enfocadas hacia la necesidad que está presentando el niño en el momento, hacia la discapacidad visual en este caso. Listo, chicas, entonces este es nuestro tema. Quiero que pues lo tengamos muy en cuenta para nuestro proceso de labor dentro de las aulas educativas. Quiero que tengamos en cuenta, chicas, que estamos en un periodo, estamos en una nueva era donde la aceptación, donde la adaptación, donde la inclusión es un tema muy importante y es un tema que podría decirse está de moda. Pero no quiero terminar este video sin antes decirles una cosa. Y quiero que esto, por favor, luego de que veamos el video, hasta el final, lleguemos hasta esta parte para comentarles lo siguiente. Quiero que cada una, después de observar su video, participemos en nuestro grupo de WhatsApp con la siguiente reflexión que les voy a dejar. No sé ustedes, pero si nos damos cuenta y si podemos ver lo que sucede en nuestro entorno social, creo que nos hace falta mucho como sociedad, muchísimo como sociedad, para poder hacer que las personas que poseen alguna discapacidad puedan realmente ser incluidas dentro de la sociedad. Si ustedes pueden darse cuenta, en algunos lugares no existe ni siquiera la señalización para las personas con discapacidad visual. Entonces, quiero que hablemos de este tema, quiero que toquemos esta parte tan importante de saber si de parte de nosotros podemos ir colocando nuestro granito de arena. Y yo creo que sí, porque dentro de las aulas podemos ir colaborando, podemos ir adaptando nuevas estrategias, nuevas herramientas para que realmente los niños con discapacidad visual sean adaptados y sean incluidos mejor, sean incluidos, esa es la palabra, sean incluidos al ámbito educativo de una forma realmente a conciencia. ¿Listo? Entonces quiero que hablemos de eso, quiero que hablemos si realmente ustedes creen que la sociedad está preparada o si la sociedad sí, viendo los cambios a nivel social y cultural, sí estamos dando un cambio en lo que es incluir y en lo que es ser más inclusivos con las personas que poseen discapacidad visual. Chicas, Dios las bendiga y espero este tema haya sido de su agrado y lo tengamos muy en cuenta para nuestro proceso. Muchas gracias.